Hoy aprenderás la narrativa completa de la Biblia, entenderás tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, desde Adán en el jardín del Edén hasta el óbito de los apóstoles de Jesús. Indudablemente, cuando concluyas de visualizar este vídeo, no serás la misma persona. Tu amor por la palabra de Dios se incrementará. Por supuesto, esto solo sucederá si abres tu corazón a la palabra divina. Si encuentras obstáculos para interpretar la Biblia, en este vídeo podrás captar su esencia y, tras observar todo lo que se expone, estoy convencido de que serás fortalecido, serás iluminado con las Escrituras. Todo lo que se imparte aquí está incluido en el libro Panorama de la Historia Cristiana, redactado por el pastor Hernández Díaz López. Todo inició en el principio, antes del alba de los tiempos, solo existía Dios. Él es eterno, sin origen, es el principio de todo, no fue creado, es el creador de todo. No comenzó a existir, es el Padre de la eternidad, y la eternidad es una característica exclusiva de Dios. En el principio, Dios formó los cielos y la tierra. En el sexto día, creó al hombre a su imagen y semejanza, y de él, a la mujer. Adán y Eva fueron concebidos perfectos, puros e inmaculados. Tenían una comunión plena con Dios y vivían encantados en el jardín divino, como custodios de la creación de Dios. No obstante, sucumbieron al pecado y toda la humanidad fue sumergida en ese abismo de corrupción total, pues todos estábamos en Adán. Adán y Eva engendraron dos hijos, Caín y Abel. Por celos, Caín asesinó a su hermano, convirtiéndose en el primer homicida y fratricida de la historia. Más adelante, Adán y Eva tuvieron otro hijo, Set, de quien surgió una progenie piadosa que se volcó hacia Dios. No pasó mucho tiempo antes de que la tierra se colmara de iniquidad y violencia. Entonces, Dios decidió erradicar de la faz de la tierra al hombre que había creado. Pero había un justo, Noé, por ello, Dios vertió el juicio a través del diluvio, salvando a Noé, a su esposa y a sus tres hijos, Sem, Cam y Jafet, junto con sus respectivas esposas, en un arca construida por ellos. Por medio de los hijos de Noé, Dios dio inicio a los diversos pueblos. Sem se convirtió en el padre de las naciones semitas, Cam, en el progenitor de las naciones africanas y asiáticas, y Jafet, en el ancestro de las naciones europeas. Más tarde, Dios eligió una familia para formar el pueblo que sería el instrumento para traer al mundo al Mesías anhelado. Llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, este dejó su tierra y su parentela y se transformó en un peregrino de la fe, erigiendo altares a Dios por donde quiera que iba. Le siguió su sobrino Lot, que llegó a ser progenitor de dos naciones, los amonitas y los moabitas. Cuando Abraham partió de Harán, tenía 75 años. Dios le prometió que tendría un hijo, el hijo de la promesa, y sería padre de una nación copiosa. En él serían bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham esperó 11 años sin que la palabra de Dios se materializara. Entonces, Sarai, su esposa, perdiendo fe en la promesa divina, entregó a su sierva Agar para que cohabitara con Abraham. De esta unión nació Ismael, que llegó a ser padre de una nación numerosa, el pueblo árabe, enemigo histórico del pueblo de Israel. Cuando Abraham tenía 99 años, Dios se le manifestó y le ordenó salir de su tienda y contar las estrellas del firmamento. Le aseguró que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo y la arena del mar, pero también le reveló que su posteridad sería esclavizada por un periodo de 430 años. Dios cambió el nombre de Abraham, gran padre, a Abraham, padre de una nación numerosa, cuando el hijo de la promesa aún no había nacido. Abraham contaba con 100 años y su esposa Sarai con 90 años cuando Isaac vino al mundo. Isaac contrajo matrimonio con Rebeca, quien era estéril, tras 20 años de unión matrimonial. Rebeca fue bendecida con la fertilidad y les nacieron dos hijos gemelos, Esaú y Jacob. Esaú se convirtió en progenitor de los edomitas, y Jacob, tras su transformación espiritual y recibir el nombre de Israel, se convirtió en patriarca de los israelitas. Jacob procreó 12 hijos y una hija, por medio de José, el penúltimo hijo. La familia de Jacob emigró a Egipto con 70 personas. Allí se asentaron en la tierra de Gosén, una región prolífica. Esas 70 personas se multiplicaron de manera extraordinaria, después de 400 años en Egipto. Salieron de allí bajo el liderazgo de Moisés con 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños, es decir, aproximadamente 2 millones de personas. La travesía por el desierto hacia la tierra prometida, que debía durar 3 meses, se extendió a 40 años debido a la incredulidad del pueblo. De los 12 espías que fueron a explorar la tierra prometida,
10 regresaron con un informe negativo e incitaron al pueblo contra Dios y Moisés. Ante los gigantes de esas tierras, se sintieron insignificantes y dudaron del poder de Dios. Entonces, Dios los castigó severamente, condenando a esa generación a perecer en el desierto y permitiendo que solo Josué y Caleb, los espías fieles, entraran en la tierra prometida. El pueblo de Israel vagó en círculos en el desierto durante 40 años, un año por cada día que espiaron la tierra. El desierto se convirtió en el mayor cementerio del mundo, donde pereció toda aquella generación que salió de Egipto, excepto los 2 hombres que confiaron en Dios. Tras los 40 años de peregrinación, siguieron 6 años de conquista de la tierra bajo el liderazgo de Josué. Aún quedaba mucha tierra por conquistar. Josué, siervo de Moisés, introdujo al pueblo en la tierra prometida por un llamado divino y por una capacitación extraordinaria. Después de la muerte de Josué, comenzó una larga fase de 330 años de gobierno teocrático, conocido como el período de los jueces. Fue un tiempo de gran inestabilidad espiritual y de altibajos en la vida de Israel. Durante el tiempo de los jueces, el pueblo actuaba según su propio criterio, y debido a la dureza del corazón del pueblo de Israel, este fue oprimido por muchos enemigos. En ese tiempo, Dios levantó líderes de gran estatura como Gedeón, Jefté, Sansón y Samuel. Después de ese largo periodo, vino una nueva fase, la monarquía. El pueblo de Israel, observando a las naciones vecinas, solicitó un rey. Ya no deseaban que Dios gobernara sobre ellos. Samuel, el último juez, entonces ungió a Saúl como rey sobre Israel. Saúl gobernó por 40 años, comenzó con humildad pero terminó mal, cediendo a la soberbia, la crueldad y, finalmente, a la rebeldía y la apostasía. Después de él, David reinó también por 40 años, trasladando la capital de Israel de Hebrón a Jerusalén. Su gobierno fue exitoso, David fortaleció su reino y se convirtió en el monarca más destacado de Israel. Acumuló riquezas, conquistó territorios, venció ejércitos y caminó con Dios. A pesar de pecar gravemente, se arrepintió y fue perdonado. De su linaje vino el Mesías. Tras su fallecimiento, Salomón, su hijo, reinó por 40 años. Solicitó sabiduría a Dios, quien le concedió tanto sabiduría como riquezas. Se convirtió en un hombre célebre en su época, construyó el templo de Jerusalén y disfrutó de paz durante su mandato. Sin embargo, debido a sus numerosas esposas, su corazón se desvió en su vejez. Salomón se volvió hacia Dios y se arrepintió de sus pecados, así, tuvimos 120 años de un reino unificado. Saúl cayó en las redes de la hechicería, David en la trampa del adulterio, y Salomón en las garras de la idolatría. Dios atendió al deseo del corazón del pueblo otorgándoles reyes, pero el pueblo tuvo que sufrir las consecuencias de esa elección insensata. Tras la muerte de Salomón, el reino se dividió porque su hijo Roboam se negó a atender el clamor del pueblo para aliviar los impuestos abusivos. La pompa, el fausto y el lujo del gobierno salomónico eran sostenidos por el esfuerzo de los trabajadores, quienes, asfixiados por tributos exorbitantes, aprovecharon la transición de gobierno para exigir cambios. Al no tener éxito, se negaron a seguir al nuevo rey. Así, 10 de las 12 tribus conspiraron contra Roboam y siguieron a un nuevo líder, Jeroboam, formando el reino del norte, cuya capital fue Samaria. Este reino duró 209 años y tuvo 19 reyes de 8 diferentes dinastías. Ninguno de estos monarcas fue piadoso, todos se desviaron de Dios y siguieron los caminos de Jeroboam. Este rey decidió manipular la religión por intereses políticos, temiendo que sus súbditos buscaran Jerusalén para adorar en el templo y fueran atraídos políticamente por los reyes de Judá. Jeroboam construyó templos en el reino del norte en Betel, Gilgal y Berbe, donde colocó becerros de oro e indujo al pueblo a adorarlos como si fueran la representación de Dios. Todos los reyes del norte siguieron ese camino impío y perverso, ninguno buscó a Dios. El Señor levantó en ese tiempo a profetas como Amós, Oseas y Miqueas, quienes valientemente confrontaron los desvíos de la nación, desde el palacio a las chabolas, desde los templos rivales al comercio, y desde las calles a los campos. Denunciaron la corrupción política y se opusieron a una religión corrompida. Lanzaron el libelo acusatorio de Dios contra los poderes ejecutivo y legislativo corruptos. Denunciaron la injusticia social y la opresión económica, e instaron al pueblo al arrepentimiento, pero sus mensajes fueron ignorados. Durante el reinado de Acab, y por influencia de su esposa Jezabel, se difundió en Israel la adoración a Baal,
el dios cananeo de la prosperidad. En ese tiempo, Dios levantó al profeta Elías para desenmascarar esa divinidad pagana y derribar la credibilidad del ídolo. Aún en ese reino, Dios llamó a Eliseo para suceder a Elías y llevar a cabo un ministerio prodigioso. Pero como Israel no escuchó la voz de Dios, el Señor usó el lenguaje de la disciplina y trajo a Asiria contra la nación de Israel. Asiria fue el instrumento de la ira de Dios contra Israel, un imperio expansionista, guerrero y sanguinario que practicaba barbaries y atrocidades contra los pueblos conquistados. Tras llevar al pueblo del norte al cautiverio, el rey Sargón II envió a la tierra de Israel una mezcla de otros pueblos, formando allí una gran mezcla de razas. Con esa mezcla racial se formó en Israel un pueblo híbrido, llamado samaritano, que se convirtió en un enemigo acérrimo del pueblo de Judá. El reino del sur, compuesto por las tribus de Benjamín y Judá, tuvo 20 reyes, varios de los cuales fueron piadosos, como Asa, Josafat, Ezequías, Jotán, Ucías, Joas y Josías. Siempre que un rey piadoso ascendía al trono, la nación prosperaba y crecía económicamente, moral, social y espiritualmente. En el reino del sur, para cumplir la profecía de que el Mesías vendría de la casa de David, gobernó solo una única dinastía. Para hablar al pueblo de Judá, Dios levantó varios profetas como Isaías, Miqueas, Joel, Sofonías y Jeremías. La nación también se corrompió profundamente, no atendiendo a la voz de Dios. De igual forma, Dios los disciplinó y envió al ejército babilónico, entregándolos en manos de sus enemigos. El pueblo de Judá fue llevado al cautiverio babilónico. El reino del sur, llamado Judá, duró 345 años. Después de 2 incursiones, Nabucodonosor invadió Jerusalén. Destruyó su glorioso templo y llevó al pueblo al cautiverio, dejando la ciudad bajo tremendo oprobio. El pueblo estuvo en el cautiverio durante 70 años, conforme a la profecía dada por Dios al profeta Jeremías. En el periodo del cautiverio, Dios levantó a los profetas Jeremías, Ezequiel y Daniel. En ese periodo, el pueblo fue purificado de la idolatría y surgieron las sinagogas. Tras el tiempo determinado por Dios, el pueblo de Judá volvió a su tierra. En ese tiempo, es decir, Babilonia ya había caído en manos del imperio medo-persa. Ciro, anunciado por Dios 200 años antes de nacer, liberó al pueblo judío y abrió las puertas para su regreso a la tierra de Canaán. El pueblo volvió en 3 tandas, bajo el liderazgo de Zorobabel para la reconstrucción del templo, bajo el liderazgo de Esdras para la enseñanza de la ley y bajo el liderazgo de Nehemías para la reconstrucción de los muros y la reestructuración política y espiritual del pueblo. Tan pronto como llegaron del cautiverio e iniciaron la reconstrucción del templo, el pueblo judío comenzó a enfrentar problemas. Primero, los samaritanos astutamente quisieron unirse a ellos en la obra con el fin de desestabilizar. Como la propuesta de asociación fue rechazada, los samaritanos, en una segunda etapa, comenzaron a amenazarlos. A continuación, los samaritanos escribieron al rey Artajerjes, acusando a los judíos de conspiración contra el reino medo-persa. Ante esa nefasta persecución, la obra del templo fue paralizada durante unos 20 años. En ese periodo, el pueblo se relajó en su celo por la casa de Dios y comenzó a volverse hacia sus propios negocios, construyendo y embelleciendo sus propias casas en detrimento de la casa de Dios que estaba en ruinas. En esa época, Dios levantó a los profetas Ageo y Zacarías para llamar al pueblo al arrepentimiento. El mensaje de estos profetas tuvo un efecto rápido y profundo. El pueblo se arrepintió y volvió con entusiasmo para concluir la reconstrucción del templo. Entonces hubo un gran despertar espiritual, un arreglo en las familias y en el sacerdocio, y un regreso de todo corazón a Dios. Unos 100 años pasaron y se levantó una nueva generación. Ahora, el pueblo continuaba yendo al templo, haciendo sus sacrificios, pero ya no honraba más a Dios. Ofrecían a Dios en holocausto animales ciegos, enfermos y lisiados, despreciaban la mesa del Señor, considerándola inmunda. Los sacerdotes se corrompieron y dejaron de enseñar la palabra de Dios al pueblo. La familia fue profundamente afectada, los matrimonios comenzaron a desmoronarse, terminando en divorcio. El pueblo ya no creía más que Dios fuera capaz de juzgarlo, por lo que se relajó en la devolución de los diezmos. Aunque continuaba frecuentando el templo, estaba lejos de Dios. En ese tiempo, Dios levantó a Malaquías para llamar al pueblo al arrepentimiento. Así se cerró el Antiguo Testamento, 400 años antes de Cristo. Tras el profeta Malaquías,
Tenemos un largo periodo de 400 años llamado periodo interbíblico o periodo del silencio profético. En ese tiempo, se escribieron los libros históricos religiosos no canónicos, los libros apócrifos. También se tradujo el Antiguo Testamento del hebreo al griego, dando a luz a la famosa versión denominada Septuaginta. El imperio medo-persa cayó en manos del imperio griego. Alejandro Magno, tras conquistar naciones y reinos, murió precozmente a los 33 años de edad, llorando por no tener más tierras que conquistar. Expandió poderosamente su imperio, difundiendo la cultura helenística y la lengua griega, tan útiles más tarde para la divulgación rápida y sin fronteras del Evangelio. Con la muerte de Alejandro, el reino cayó en manos de 4 generales, siendo importante destacar el dominio de los tolemaicos egipcios y de los seleucidas sirios, que siempre estuvieron en conflicto. Israel fue dominado ora por uno, ora por otro. En esa época, Antíoco Epífanes ultrajó a los judíos, sacrificando un cerdo en el altar del templo en Jerusalén, lo que era una abominación para ellos. Este hecho dio inicio a la guerra de los macabeos, ganada por Judas Macabeo después de mucho derramamiento de sangre. Más tarde, en el año 63 a.C., Pompeyo conquistó Jerusalén y los romanos pasaron a dominar Israel. Herodes el Grande reinó en su lugar. Herodes el Grande fue un gran administrador, amplió y embelleció el templo de Jerusalén. Construyó el puerto de Cesarea, abriendo camino al comercio internacional y facilitando los viajes de los misioneros al mundo. Construyó la fortaleza de Masada y muchos palacios y fortalezas. Sin embargo, Herodes era un hombre inseguro y violento. El miedo a perder el trono lo atormentó durante toda su vida. Se casó 10 veces, tuvo muchos hijos. Cuando se casó con Mariamna, mujer de la nobleza, mandó matar a todos los nobles de su familia por miedo a perder su trono. A petición de su suegra, nombró a Arquelao, su sobrino de solo 17 años, como sumo sacerdote de Jerusalén. Más tarde, al ver que éste conquistaba la simpatía del pueblo, mandó matarlo. Su suegra, temerosa, huyó a Egipto, pero Herodes envió a sus emisarios tras ella para matarla. César Augusto lo llamó a Roma por sus atrocidades. Antes de ir, sin embargo, mandó matar a su mujer Mariamna por temor a que conspirara contra él en su ausencia. Más tarde, Herodes envió a 2 de sus hijos a Roma para que se educaran. Su hermana Salomé afirmaba que volverían mejor preparados para asumir el trono. Sin embargo, Herodes, sin dudarlo, mandó estrangular a sus 2 hijos. Antes de morir, hizo jurar a Salomé que mataría al menos a un noble de cada familia de Jerusalén, pues deseaba que hubiera llanto en su funeral. Ese fue el hombre que se alarmó al saber por los magos que un niño había nacido en Judea para ser el rey de Israel. Después de la muerte de Herodes el Grande, alrededor del año 4 a.C., su reino fue dividido entre 4 de sus hijos. Arquelao, uno de los hijos de Herodes, reinó sobre Judea, Samaria y Edom, y fue un pésimo gobernante. Los judíos finalmente pidieron a los romanos que lo destituyeran. Preocupada por los constantes problemas en Judea, Roma instaló allí un procurador o gobernador romano. Así fue como los romanos comenzaron a gobernar directamente Judea, siendo Pilatos el gobernador en ese momento. Esta catastrófica situación estatal y política, en la que el pueblo elegido de Dios se encontraba bajo el poder odioso de los herodianos y a merced de la esclavitud del dominio romano, hizo que se manifestara como nunca antes una esperanza política por el Mesías, un grito de liberación y redención de la servidumbre impía. Fue entonces, en esa época, que Jesús nació en Belén de Judea, en la plenitud de los tiempos, cumpliendo las profecías bíblicas. El Verbo eterno se hizo carne y habitó entre los hombres, vivió entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Se vistió de piel humana, calzó las sandalias de la humildad, pisó nuestra tierra, comió nuestro pan, bebió nuestra agua, sintió nuestro dolor, lloró nuestras lágrimas, cargó sobre su cuerpo en la cruz nuestros pecados y resucitó en gloria para nuestra justificación. Tanto la cultura helenística como la romana se unieron a la contribución de los judíos en la venida del Mesías al mundo. Cuando Jesús nació, Palestina estaba bajo el dominio de Roma. Con la persecución de Herodes el Grande, José y María huyeron con el niño Jesús a Egipto, quedándose allí hasta la muerte del impío rey. Regresaron de Egipto y se establecieron en Nazaret, ciudad donde habían vivido anteriormente. Allí, Jesús creció como hijo de un carpintero. A los 30 años de edad, inició su ministerio, habiendo sido bautizado en el Jordán por Juan el Bautista, identificándose así con los pecadores a quienes vino a salvar.
Allí, en el Jordán, mientras Jesús oraba, los cielos se abrieron y el Padre habló: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». En ese mismo instante, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, revistiéndolo de poder para iniciar su ministerio. Del Jordán, Jesús fue conducido al desierto por el Espíritu Santo, donde ayunó durante 40 días y 40 noches, tiempo en que fue tentado por el diablo. Por 3 veces, el diablo atacó a Jesús para derribarlo, pero el Hijo lo venció en el desierto, usando siempre la espada del Espíritu, la palabra de Dios. El diablo derribó al primero en el paraíso, pero fue derrotado por el segundo Adán en el desierto. Jesús, lleno del Espíritu Santo, siguió hacia Galilea, llegando a Nazaret, donde vivió la mayor parte de su vida terrenal. Entró en la sinagoga, tomó el rollo del libro de Isaías y leyó: «El Espíritu del Señor está sobre mí, por lo que me ungió para predicar, para curar y para liberar». Jesús llamó a 12 hombres a quienes dio el nombre de apóstoles, invirtiendo la mayor parte de su tiempo para entrenarlos y discipularlos. Recorrió Galilea, Perea, Samaria y Judea, predicó en ciudades, aldeas y campos, en sinagogas y en el templo, al aire libre en la playa y también en hogares, a multitudes y también a pequeños grupos. Jesús anduvo por todas partes haciendo el bien y liberando a todos los oprimidos por el mal. Curó a los enfermos, alimentó a los hambrientos, dio vista a los ciegos, enderezó a los paralíticos, hizo caminar a los cojos, dio audición a los sordos, purificó a los leprosos, liberó a los poseídos y resucitó a los muertos. Fue la suprema revelación de Dios a los hombres, recibió el nombre de Emmanuel, Dios con nosotros. Él es el propio Dios manifestado en carne. Jesús vino con una misión definida, por todos aquellos a quienes el Padre le dio, nació para morir, murió para que pudiéramos vivir. El apóstol Pablo fue enfático al decir que murió por nuestros pecados según las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Su muerte no fue un accidente, ni su resurrección una sorpresa. Se usaron diversos artificios para apartarlo de la cruz, pero Jesús marchó hacia ella como un rey camina hacia la corona. En la cruz, Jesús aplastó la cabeza de la serpiente y triunfó sobre los principados y potestades, exponiéndolos al desprecio. En la cruz, Jesús consumó la obra de la redención, en la cruz, nos liberó. La muerte no pudo detenerlo, al tercer día, Jesús resucitó para nuestra justificación. Antes de subir a los cielos, sin embargo, instruyó a los discípulos a permanecer en Jerusalén, esperando la promesa del Padre hasta que fueran revestidos de poder. En Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesús habla sobre la capacitación de poder dada por el Espíritu Santo y también da la estrategia de acción a seguir: ser testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Tras Pentecostés, la Iglesia explotó en Jerusalén con un crecimiento asombroso. Multitudes eran continuamente agregadas a ella. El crecimiento y la expansión de la Iglesia de Jerusalén son registrados por Lucas hasta el capítulo 7 del Libro de Hechos. Como la Iglesia aún estaba limitada a Judea, Dios envió una persecución contra ella, y los creyentes fueron dispersados, llevando la palabra por donde iban. Así es como Felipe llegó a Samaria, rompiendo los muros de enemistad y predicando allí el Evangelio con poder. El pueblo se alegraba al oír y ver las cosas que Dios hacía por medio de Felipe, el diácono predicador. Hablaba y hacía, predicando a los oídos y a los ojos. Por la imposición de manos de los apóstoles Pedro y Juan, los samaritanos también recibieron el Espíritu Santo. El Evangelio se extendió más allá de las fronteras de Israel con la conversión del perseguidor de la Iglesia, Saulo de Tarso, en el camino a Damasco. Más tarde, una iglesia gentil, la Iglesia de Antioquía de Siria, se convirtió en la madre de las misiones culturales. Después de esto, Bernabé y Saulo partieron para el primer viaje misionero en las regiones de Galacia, pasando por Perge, Derbe, Iconio y Listra, estableciendo iglesias y constituyendo presbíteros. En el segundo viaje misionero, Pablo y Silas fueron a las provincias de Macedonia y Acaya, plantando iglesias en Filipos, Tesalónica, Berea y Corinto. Desde Antioquía de Siria, Pablo escribió la carta a los Gálatas, a Corinto y las 2 cartas a los tesalonicenses. En el tercer viaje misionero, Pablo visitó la provincia de Asia Menor, permaneciendo 3 años en Efeso, la capital de la provincia, desde donde escribió las 2 cartas a la iglesia de Corinto. En esa ciudad cosmopolita de más de 300,000 habitantes, había el templo de la diosa Diana, un palacio de mármol 4 veces mayor que el Partenón de Atenas,
una de las 7 maravillas del mundo antiguo. En los años que Pablo pasó en Asia Menor, se plantaron iglesias en toda la provincia, como las de Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia, Laodicea, Colosas y Hierápolis. Debido a la hambruna que asoló el mundo en tiempos del emperador Claudio, los judíos fueron expulsados de Roma, según se registra en el libro de Hechos, capítulo 18, versículo 2. Pablo entonces hizo una gran colecta entre las iglesias gentiles para llevar a los pobres de Judea. Al embarcarse rumbo a Jerusalén, comunicó a los ancianos de Efeso que de ciudad en ciudad lo que lo aguardaba eran cadenas y tribulaciones. Sin embargo, no consideraba su propia vida para cumplir su ministerio de anunciar el Evangelio de la gracia de Dios. Antes de embarcar hacia Jerusalén, escribió su epístola más robusta, la Carta a los Romanos, donde compartió su deseo de visitar la capital del imperio y compartir con la Iglesia la palabra, siendo por ella enviado hasta España. A pesar de llevar significativa ayuda financiera a los pobres de Judea, Pablo fue arrestado en Jerusalén y trasladado a Cesarea, donde fue acusado durante 2 años por los judíos bajo la égida de los gobernadores Félix y Festo. Ante la tendencia de Festo de entregarlo en manos del Sanedrín, que planeaba su muerte, Pablo, usando los privilegios de su ciudadanía romana, optó por ser juzgado en Roma. En el viaje hacia la capital del imperio, enfrentó un terrible naufragio, el barco se despedazó por completo, pero todos los pasajeros y tripulantes fueron salvados milagrosamente, conforme a la promesa de Dios a Pablo. En la isla de Malta, donde llegaron, una víbora mordió la mano de Pablo, pero Dios neutralizó el veneno letal de la serpiente y aún usó a su siervo para curar a todos los enfermos de la isla. Así, los malteses enviaron a Pablo a Roma con todas sus necesidades cubiertas. Allí permaneció preso durante 2 años en una casa alquilada. Desde allí, Pablo evangelizó a la guardia pretoriana, estimuló a los creyentes a trabajar y escribió cartas a los efesios, a los filipenses, a los colosenses y a Filemón. Tras ese periodo, Pablo fue liberado de la prisión. Luego escribió la primera carta a Timoteo y la carta a Tito. Pero a partir del año 64, la persecución a la iglesia, en vez de ser religiosa, pasó a ser política, y Pablo regresó a la prisión, siendo encerrado en una mazmorra, un sótano subterráneo oscuro, húmedo e insalubre. El 17 de julio del año 64, la ciudad de Roma, con más de 1 millón de personas, fue incendiada. Nerón, el emperador, vestido de actor, subió a lo alto de la torre de Mecenas, desde donde observó el espantoso espectáculo de las llamas devorando la ciudad. Fueron 7 noches y 6 días de incendio. Cuando las llamas se apagaron, el 70% de la ciudad estaba destruida. De los 14 barrios de Roma, 10 fueron devastados por las llamas. Los 4 barrios densamente poblados por judíos y cristianos dieron a Nerón un alibi para culpar a los cristianos del incendio de Roma. Comienza entonces una brutal persecución a la iglesia. Faltó madera para hacer cruces, tal era la cantidad de creyentes crucificados. Los creyentes eran atados en postes, cubiertos de brea y quemados vivos para iluminar las noches de Roma. Fue una verdadera masacre. Desde esa segunda prisión, Pablo escribió su última epístola, la segunda carta a Timoteo. En ella, relató la llegada de su propio martirio y la gloriosa esperanza de tomar posesión de la corona de justicia. Así, alrededor del año 67, el veterano apóstol fue decapitado, dejando, sin embargo, para las generaciones posteriores un bendito legado, el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento fue escrito en un periodo de 50 años. Tenemos 4 libros gráficos, los 4 evangelios, y 3 son sinópticos, es decir, vistos desde una misma perspectiva, Mateo, Marcos y Lucas. El énfasis de Mateo es presentar a Jesús como Rey de los judíos, escrito para los judíos. Tiene el mayor volumen de citas del Antiguo Testamento y es el más judío de los evangelios. El énfasis de Marcos es presentar a Jesús como siervo, escrito para los romanos. Es un evangelio que se concentra en las obras de Jesús más que en sus enseñanzas. El Evangelio de Lucas enfatiza a Jesús como Hijo del Hombre, escrito para los griegos por un médico gentil, historiador y viajero. Tiene como propósito presentar el retrato de Jesús como el hombre perfecto. Por eso, Lucas es el evangelista que más habla de la vida de oración de Jesús y de su ministerio realizado en el poder del Espíritu Santo. Juan, escrito al final del primer siglo para refutar el gnosticismo, una perniciosa herejía que negaba la divinidad de Cristo, con un enfoque diferente de los demás.
prueba que Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Juan seleccionó 7 milagros realizados por Jesús y 7 declaraciones, yo soy, probando que Jesús es en verdad Dios. También tenemos los Hechos de los Apóstoles, que relatan hechos relacionados con la iglesia primitiva desde su nacimiento hasta su expansión a la ciudad de Roma. 3 iglesias lideraron ese avance: Jerusalén, Antioquía y Efeso. 4 provincias del imperio fueron alcanzadas: Galacia, Macedonia, Acaya y Asia Menor. El libro de Hechos no tiene conclusión, pues la historia de la iglesia continúa. Nosotros somos herederos y continuadores de la iglesia que nació en Pentecostés. Tenemos también las cartas del apóstol Pablo a las iglesias de Roma, Galacia, Efeso, Filipos, Colosas y Tesalónica, así como sus cartas personales a Timoteo, Tito y Filemón. Además, tenemos una carta enviada a los judíos que estaban siendo tentados, debido a la persecución, a retroceder en la fe, que es la carta a los hebreos, de autor desconocido. También tenemos las cartas generales escritas por Santiago, Pedro, Juan y Judas. Finalmente, tenemos un libro escatológico, el Apocalipsis, que narra la victoria triunfal de Cristo y de su iglesia, escrito por el apóstol Juan en la isla de Patmos alrededor del año 96. Espero que hayas aprendido sobre esta historia. Dios bendiga tu vida. Si aún no has aceptado a Jesús como tu Salvador, aún hay tiempo. Arrepiéntete, Él puede cambiar tu futuro, tu historia, puede quitarte toda tristeza, toda soledad y proporcionarte lo que necesitas. Entra en tu habitación, cierra la puerta y habla con Dios, Él te escuchará. Dios te bendiga. Si te gustó el vídeo, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal.